Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Hoy jueves por la tarde, como todos los jueves, o como ya han sido varios jueves. Entonces, pues me da mucho gusto que estén aquí, eh, porque hoy va a ser una plática pues totalmente diferente, va a ser una plática totalmente diferente a las anteriores. Se acordarán que las anteriores, bueno, les he compartido algunas herramientas de administración en general y de planeación en particular. Vimos planeación estratégica, vimos planeación operativa y hoy, a sugerencia de un compañero de ustedes, uno del grupo de los jueves por la tarde, que me dijo, Víctor, Oscar se llama Oscar, y me dijo, Víctor, ¿por qué no? Está bien las herramientas y todo, pero me gustaría saber un poco más el cómo le hacías, un poco la metodología de cómo llegabas a definir ese plan estratégico y ese plan operativo del que nos hablas. Entonces, ¿por qué no, además de estrategias, por qué no nos das algunas de tus experiencias en las áreas de trabajo y cómo llegaste, cuál fue la metodología que utilizaste para llegar a definir ese plan estratégico? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuáles fueron los temas con los que te encontraste y demás? Y me pareció una buena idea como para terminar con este tema de planeación, porque las próximas pláticas ya voy a entrar al segundo paso del proceso administrativo, que es organización. Organización de un departamento deportivo, cómo organizarlo, cómo hacer una organización de una jefatura, de un área, de una dirección, y cómo también organizar, que los principios son los mismos, ¿eh? El procedimiento es el mismo, la teoría es la misma, la metodología es la misma. Cómo organizar un evento deportivo. Pero eso será un tema posterior, lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar platicando. Por lo pronto, hoy les voy a hablar de cuál ha sido mi experiencia, cuál fue mi experiencia a la hora de llevar a cabo la teoría en general, la teoría de la administración, un poco mi liderazgo, un poco mi metodología de cómo aterrizaba ese plan, cómo llegué a ese plan. Y bueno, pues esa es la plática del día de hoy. Quiero como objetivo comentarles que va a ser compartir con ustedes mi experiencia, mi método, mi experiencia, mis vivencias y un poco eso. La metodología también va a ser diferente. Ahora, ya veo que están poniendo ahí algunos chats. Ahora no voy a contestar los chats, sino les voy a dar oportunidad unos 10, 15 minutos antes, a ver cómo ando de tiempo, para abrir los micrófonos y entonces vamos a dar oportunidad de que a viva voz, por el micrófono, lo voy a activar desde ustedes, les voy a dar la oportunidad de que el que desee puede utilizar su micrófono y hacerme preguntas directas, comentarios acerca de lo que platiqué o lo que les compartí el día de hoy. ¿Estamos? Entonces, muy bien. Miren, déjenme entrar en materia. Primero, no sé si ya, creo que sí, lo comenté en una ocasión. Yo tengo el título de licenciado en dirección deportiva, en, licenciado de alguna manera, en administración del deporte. Egresado del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Había esta carrera, ya no la hay, la cerraron. Éramos muy pocos alumnos. La mayoría, digo, no le costeaba al TEC, es una institución privada que, bueno, no tiene un subsidio de gobierno y entonces tiene que mantenerse de las colegiaturas de los alumnos
Y la mayoría de los que estudiábamos esas carreras, pues obvio, éramos deportistas y muchos de ellos teníamos beca. Entonces, bueno, pues como que al TEC no le fue muy rentable y la cerró, lamentablemente, porque es una institución como el TEC de Monterrey, con la calidad académica que tiene, tener una carrera de deportes, pues era algo increíble, algo maravilloso para los que nos gusta el deporte, tenemos la vocación del deporte y para mí, bueno, pues fue una cosa maravillosa tener la oportunidad. Yo desde muy chico me identifiqué con el deporte, sentí la vocación del deporte, jugaba todo el día, practiqué muchos deportes, deportes de contacto, deportes de conjunto, deportes individuales, de raqueta, de todo tipo. Mis principales deportes donde más éxito, entre comillas, se puede decir, tuve fue el fútbol y el fútbol americano. Jugué con el TEC de Monterrey, con los Borregos del TEC de Monterrey, tuve una beca y gracias a eso, bueno, tuve la posibilidad de estudiar esta carrera en el TEC de Monterrey. Soy egresado de esta carrera. El, antes de recibirme como estudiante, fui profesor de educación física, hice algunos intentos ahí, algunos pininos como entrenador. Después me fui como gerente de deportes de un deportivo privado, deportivo country de aquí de Monterrey. Y 15 días antes de que me dieran el título, yo ya terminado, ya exámenes, todo, ya titulado, nomás que antes, más bien 15 días antes de la ceremonia de graduación, me contrata el TEC como director del Departamento de Educación Física. Entonces, pues imagínense, muy joven, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con muchos deseos, con toda la ilusión, que te contrate una institución de ese tamaño y que te den la oportunidad, la confianza de ser el director del Departamento de Educación Física, pues wow, ¿no? Me quise volver loco de gusto, pero pues me topé con la triste realidad, o con la realidad, la cruda más que triste, la cruda realidad de la diferencia entre lo que es el área académica y lo que es el trabajo. Entonces, pues sí, con muy poca experiencia, casi nada de experiencia, le entré eh, al Departamento de Deportes del TEC de Monterrey. Y, el TEC de Monterrey, pues obvio, traía una inercia de muchos años de éxito, de hacer bien las cosas, los programas que tenía, sobre todo los equipos representativos, las selecciones, los deportes, el deporte competitivo lo hacía muy bien, ya tenía muchos años haciéndolo muy bien. En básquetbol, sobre todo, se distinguía mucho, algo en atletismo y mucho en fútbol americano. Entonces, bueno, entro yo al TEC y pues empiezo a ver ah, una recomendación que les quiero hacer. Miren, este, eh, yo entré y duré un tiempo considerable, importante, diría yo un año, yo entré en noviembre del 79, fíjense, hace muchísimo tiempo, en noviembre del 79, aquí se ríe mi asistente, este, y bueno, prácticamente ya finalizamos el 79, toda la década del 80, toda la década del 90, estuve 25 años como director de deportes del TEC de Monterrey. Entonces, imagínense toda la experiencia, todo lo que aprendí, todo lo que me equivoqué, todos los errores que cometí, no, increíble, increíble. Entonces, bueno, para mí eso me marcó, 25 años en una institución tan grande, tan importante, tan seria, tan exigente al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo empecé ahí con muy poca experiencia, les decía, me encontré con un departamento ya muy maduro, muy avanzado, muy hecho, pero sí con mucha gente trabajando ahí en el Departamento de Educación Física empírica. La mayoría eran empíricos, uno que otro ahí titulado, profesionista, pero la mayoría de la gente era gente, tanto los promotores como los entrenadores, los instructores, era gente pues que había practicado el deporte, así se usaba antes, así era antes, han cambiado mucho las cosas, estoy hablando de más de 40 años. Han cambiado las cosas, ahora ya hay mucha gente preparada, estudiada, hay muchos cursos, hay certificaciones, hay un montón de cosas, ¿no? Sobre todo carreras, ¿no? Donde ir, instituciones educativas
de prestigio, muy buenas, de mucha calidad, donde estudiar una carrera de deportes. Antes no había muchas posibilidades. Total, bueno, entonces me encontré con mucha gente empírica y eso para mí fue también algo difícil, porque yo con una base teórica de lo que sale uno de la escuela, pues yo quería hacer algunas cosas basado en la poca teoría que tenía, pero sí me encontraba con la resistencia del cambio de la gente pues que tiene miedo, tiene muchos años haciendo lo mismo, son empíricos, no se sienten muy seguros, entonces llega un joven, un chavo a decirles que hay que hacer las cosas de manera diferente, pues siempre encuentran mucha resistencia. Entonces yo lo que hice, y es una recomendación que les hago a los jóvenes, a la gente, o a los viejos también, pero que entren por primera vez a un lugar, es que no traten de forzar, de apretar, desde imponer desde el principio. Dejen que la gente se vaya dando, se vaya tomando confianza, que la gente te vaya acomodando a ti, que sobre todo tú conozcas a las personas, veas cuáles son las debilidades que trae ahí, sus fortalezas, y para poder entonces, conociendo a la persona, entonces, partiendo de ese conocimiento, de ese análisis que hagas y ese conocimiento que tengas de los recursos que tiene el departamento deportivo, partiendo de ahí, entonces empiezas a provocar el cambio. Porque nos contratan para hacer cosas mejor, para hacer cosas diferentes, para cambiar las cosas, no para que sigan igual. El problema de muchos líderes o directivos o gente que tiene en su cabeza ese tipo de instituciones o de personal es que se precipitan. Esa es mi forma de pensar. Se precipitan, se desesperan un poco y empiezan a apretar antes de tiempo y la gente no está preparada, no te tiene confianza, tiene miedo, no sabe, no está seguro que tú, el cambio que quieras hacer es el indicado porque tampoco te conoce bien y entonces empieza a tronar ahí la relación jefe-subordinado, líder-seguidores. Entonces, yo me fui con muy despacio y ya cuando tuve pleno conocimiento de en dónde estaba parado, qué era el departamento deportivo del TEC, cuáles eran sus instalaciones, sus programas, sobre todo su personal, su gente, entonces empecé a provocar, a intentar hacer cambios. Hubo gente, obviamente, se resistió, y la gente que después de ese periodo, de esa curva de aprendizaje y de ese periodo de adaptación, no quiso entrarle, bueno, pues simplemente le tuve que decir que se bajara del barco y lo tuve que despedir. Y despedí a varios, poco a poco, ¿verdad? No así de un montón. Y empecé a aprovechar para empezar a meter gente profesional, profesionista, gente a lo mejor no con tanta experiencia, jóvenes, pero sí profesionistas con una base teórica, con una vocación en lo que iban a hacer, convencidos de lo que querían hacer, y que para mí fuera más fácil provocar en ellos el cambio de ser. Entonces, bueno, esa fue, eh, me quedaba muy claro que tenía que hacer cosas diferentes, que tenía que hacer cosas bien, que no tenía que chocar, embroncarme, porque entonces pues el TEC iba a decir, este chavo no dio el ancho y me iban a correr. Es una institución privada, institución muy seria que no batalla. Si tú no das resultados, bye bye. Entonces, el arranque fue lento, pero seguro. Me fui con pasos muy firmes, ahí muy seguro. Y sobre todo, yo creo que de manera intuitiva, de manera, no sé, a lo mejor es mi forma de ser, pero siempre tuve desde el inicio una administración participativa. Siempre fui de la idea de tomar en cuenta a las personas, de preguntarles antes de hacer el cambio, preguntarle qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que sentía que no, esto, lo otro. Y
Esa forma de administrar me llevó a hacer juntas periódicas, juntas del departamento. No, había el departamento de educación física, estaba en el gimnasio, allí en el gimnasio del TEC, estaba porque ya no está, ya lo cambiaron, ya no está el, educación física en el gimnasio. Ese gimnasio hermoso, es un símbolo, es un ícono del TEC de Monterrey, el gimnasio, una arquitectura, una ingeniería impresionante, hermoso. Los que lo conocen, los que han ido, ahí yo veo aquí algunos de ustedes, a Luis, a Poncho, algunos de ustedes, no sé, Mario tal vez lo conozca, algunos de ustedes seguramente lo conocen, es increíble. Entonces, bueno, afortunadamente ahí está. Ahora con los cambios tumbaron el estadio, ya tumbaron la biblioteca y la volvieron a hacer, y son otro estadio. Han hecho muchos cambios el TEC. El gimnasio se salvó precisamente por eso, porque es algo increíble. Pero ya no está ahí educación física. Al fondo de las oficinas había una sala y ahí nos reuníamos periódicamente. Puse un día y una hora cada 15 días. O sea, un jueves sí y un jueves no. Me gustan los jueves, no sé. Un jueves sí y un jueves no. Nos reuníamos todo el departamento de educación física. Era la junta del departamento. Les ponía ahí en un pizarrón que teníamos en el pasillo la agenda, los puntos, le ponía le recordaba, y ponía la agenda, fíjense, algo muy importante, los puntos a tratar para que la gente se interesara. Era muy puntual en el inicio y era muy puntual para terminar. Había una fecha de inicio, una hora de inicio y una hora de finalización. Eso les comparto es un poco de la forma, del estilo de administrar, de mi liderazgo, que luego más adelante les voy a platicar acerca de eso, del liderazgo, de estilos de liderazgo y un poco de cuál era, profundizar un poco de cuál era mi forma de administrar. Total que empezamos a tener juntas y ahí empezó la idea esta de hacer al Departamento de Educación Física y lo que estaba haciendo, sus programas, más estructurado, más formal, más llevado. El TEC de Monterrey en general, pues una institución tan seria, tan grande, tan exitosa académicamente, pues ya tenía un formato, una estructura, se administraba por objetivos y pues yo empecé a pedir esos objetivos a la gente, la mayoría de ellos sin saber de qué se trataba un objetivo, qué era un objetivo, cómo redactar un objetivo. Poco a poco fuimos avanzando en eso, pero era un objetivo y nada más. No había ni antes ni después del objetivo, no había nada. No había un diagnóstico, no, como dice la teoría, no había un programa, o sea, o no nos fijábamos tanto cómo embonaba el programa. Todo eso fue lo que empecé yo a ver que había vacíos en cuanto a la forma en que estaba yo trabajando y la forma en que estaba llevando yo a cabo la teoría con la práctica, combinando la teoría con la práctica, y de qué manera esos objetivos iban a articularse con los programas, con la práctica. Entonces empezamos a tener ese tipo de reuniones y después, al final del semestre, después de varios semestres, pensé que era importante eso, bueno, hacer una reunión le llamamos de informe al final del semestre. Fíjense, un poco la metodología, esto es algo que puede ser interesante para algunos. Los informes nos juntábamos en un salón, no en la sala de juntas del Departamento de Educación Física, en un salón fuera de ahí, en una sala, pedía prestado una sala, la de biblioteca o una sala de aula 6 o una sala de otro departamento académico. Y ahí teníamos. El hecho de salir de educación física ya le daba otro nivel a la reunión. Ya no era una junta normal de ahí en el departamento de educación física, ya era una junta en otra parte, con otras características, hacíamos un break, había servicio ahí de café y galletitas y eso, cosa que acá no. O sea, esto era diferente, era algo muy formal. Todo el día, informes. ¿En qué consistían? La gente, el encargado del programa, entrenador o promotor o instructor, lo que fuera, se paraba al frente de todos, usábamos hojas, si me acuerdo, usábamos hojas de rotafolio
Y la gente con un rotafolio ahí en las hojas ponía cuál era el objetivo y si lo había logrado o no. Cuál era su proyecto de ese semestre y si lo había logrado o no. Era planeación operativa. Acuérdense, era el diagnóstico, aciertos y desaciertos y el objetivo. Entonces ahí comentábamos entre todos, nos exponía el objetivo, que, cómo le había ido, por qué lo había logrado, por qué no lo había logrado, había oportunidad de hacerle preguntas, de entrar al detalle, eso enriquecía muchísimo la planeación. Y fíjense, con el tiempo me di cuenta, la verdad no fue mi intención, la verdad. Pero luego me di cuenta de cómo fue creciendo, cómo fueron creciendo las personas cuando yo les daba la oportunidad de que se pararan al frente, aunque eran sus compañeros, 30, 40 compañeros del mismo departamento, ya subirte a un estrado y pararte y poderte hablar, te pone nervioso. No estás acostumbrado, limita un poco. Entonces, bueno, pero la gente vi con el tiempo cómo iba superando, cómo iba mejorando. Aquella gente empírica, aquellos entrenadores que amaban su deporte y que eran excelentes entrenadores, pero que no tenían nunca les habían dado esa oportunidad. Tenían un nivel académico muy corto y entonces, bueno, pero fueron mejorando muchísimo en lo personal. Eso me di cuenta. Crecieron mucho como personas, se empezaron obviamente el hecho de pararse al frente, pues tenían amor propio, tenían vergüenza, se sentían incómodos de no estarlo haciendo bien y se empezaban a preparar y ensayaban y hacían, cada vez les quedaba mejor el rotafolio, le ponían 2, 3 colores y bueno, esa era la reunión de informe. Cada uno pasaba el otro un tiempo determinado para que ellos, para ir avanzando, le dábamos un tiempo a cada uno, veía yo el tiempo que era un tiempo razonable para que expusiera su informe. Una vez que terminara su informe, la gente a la siguiente semana hacíamos la planeación operativa en base a la evaluación, a lo que habíamos logrado, hacíamos la planeación del siguiente semestre. Eso lo hacíamos semestralmente. ¿Por qué? Pues porque el TEC es una institución educativa que se estructura, se conforma por semestres, porque así estudian los muchachos. Entonces nosotros, el departamento deportivo y todos los departamentos en el TEC se basan en ese formato de calendario semestral. Entonces hacíamos el informe semestral y hacíamos a la siguiente semana el plan operativo del siguiente semestre. O sea, cuáles, en base a los resultados que tuviste, cuáles van a ser tus objetivos, cuáles ajustes vas a hacer a tus programas, el programa, si eres de torneos interiores, cuál va a ser el ajuste que vas a hacer al torneo interior de baloncesto, o al de softball, o al de fútbol, o al de tenis, o al deporte que fuera. Entonces, ahí hacían ajustes, y entonces la persona se subía al frente, pero ahora a decir qué es lo que iba a hacer, cuáles iban a ser sus objetivos y sus acciones para el programa, las actividades que iba a llevar a cabo para el logro del programa del próximo semestre. Esa era la metodología que usábamos para hacer planeación operativa. Revisábamos también, eso lo hacía yo en un tiempo determinado, revisábamos las normas, las políticas del Departamento de Educación Física, comentábamos acerca de las políticas, de los procedimientos para inscribir a un equipo al torneo interior, procedimiento para darse de baja, procedimiento para solicitar una beca deportiva, procedimiento para todos los procedimientos que teníamos, procedimientos del almacén, procedimientos del área de comunicación, procedimientos del área de computación, procedimientos de las áreas staff, del servicio médico, de medicina deportiva, cada uno sus procedimientos, sus políticas, revisábamos todo. Lo que es planeación operativa, lo que les digo. Veíamos los recursos, lo que íbamos a necesitar, veíamos qué programas y qué proyectos íbamos a tener el próximo semestre. Y al final del año, ahí sí, en diciembre, ya había transcurrido todo el año,
además de hacer planeación operativa, hacíamos planeación estratégica. Hacíamos revisábamos este esquema que les comenté yo, el modelo que ponía yo en práctica ahí, de planeación estratégica. Los 5 pasos del proceso de planeación estratégica. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuál era la metodología que utilizaba? Ahí como era revisión, porque ya la teníamos, ya la habíamos hecho, y la metodología que usábamos para revisarlo era muy similar a la forma en que lo hicimos. Era simplemente, la presentaba yo, ponía cada una de los 5 pasos y hacíamos lluvia de ideas. Les preguntaba yo cómo ven la misión, cómo ven las características de la misión, no tanto en fijarnos en la redacción, no tanto en la forma, sino más bien en el fondo. Subrayaba cuáles son las características de la misión, qué es lo que es importante resaltar de la misión. No, pues decíamos, alumnos del TEC, educación integral, porque estábamos en una institución educativa, eso era algo importante, los programas, qué tipo de deporte ofrecíamos, deporte recreativo, deporte de alto rendimiento, deporte de iniciación. Aunque al principio cuando arranqué con este programa de formación deportiva o iniciación deportiva, la gente le chocó, como que me criticaron ahí varios diciendo, oye, pero ¿cómo? En el TEC de Monterrey los alumnos tienen 18 años, ¿cómo vas a hacer iniciación deportiva? ¿Cómo apenas van a aprender? Están muy grandes. ¿Cómo apenas van a aprender a jugar? ¿Cómo los vas a enseñar a jugar básquetbol, softball, tenis, natación, todos los deportes que teníamos? Bueno, pero es que si no lo sabe hacer, pues sí es tarde, pero pues más vale tarde que nunca. Y entonces al alumno lo metíamos a clases deportivas. Y fue un programa sumamente exitoso, sumamente exitoso. Creció muchísimo esa área, fue de las áreas que más creció. Cuando yo llegué al departamento había clase de gimnasia rítmica, no había aeróbics, lo metí años después, cuando yo fui a certificarme con Cooper a Dallas. Entonces, rítmica, había boxeo, ya había boxeo, ¿sí? Esa clase ya la había, y había algo de atletismo, ahí hacía Ignacio Díaz, algo Nachito Díaz, pero muy poco, había muy pocas clases deportivas, y este programa creció al grado de que teníamos grupos de todo el día de aeróbics, teníamos grupos de tenis, teníamos varios grupos y varias categorías en softball, en básquetbol, en voleibol, en todos los deportes. Había clase deportiva, iniciación. El alumno se inscribía para aprender a jugar. Imagínense, el TEC de Monterrey. Y no daban grado académico. No daban ningún grado académico. Porque luego yo hacía benchmarking, que es sacar información referencial de universidades de Estados Unidos. Yo iba mucho a Estados Unidos a platicar con los directores de deportes de las universidades más grandes de Estados Unidos. Me mandaba el TEC para compartir. Y me decían, ¿cómo es posible que los alumnos se inscriban a una clase deportiva por el simple hecho de aprender? ¿Cómo es posible? Aquí entran porque les damos un grado, les damos puntos para graduarse. Entonces les sirve para graduarse, es requisito para graduarse. Les dan ciertos puntos que necesitan para graduarse. Pero tú, si no le das eso, ¿cómo es que el muchacho se inscribe? Bueno, pues primero, la clase era muy buena, tenía que ser muy buena la maestra, el instructor, porque si no, pues el alumno, pues, sin ningún problema, daba la media vuelta y se salía. No tenía ninguna obligación de hacerlo, más que el gusto de aprender. Por eso tenía que ser muy buena la enseñanza.
Y eso, pues Selene me ayudó mucho. Selene Ávila es una gran, un doctorado y en su tiempo, pues no lo tenía, pero empezó como instructora, profesora de educación física, instructora, y luego la hice jefa de clases, hizo una maestría en el TEC de Monterrey, en educación. O sea, muy bien, nos fue muy bien. Teníamos, y no va a aparecer una idea, teníamos 2,000 alumnos tomando clase, una clase deportiva todos los días. 2,000 alumnos. Impresionante. Casi, casi el 20% de los alumnos del TEC de Monterrey tomaban una clase deportiva. Era un movimiento impresionante, increíble. Para inscribirse en las clases deportivas se levantaban, amanecían en la puerta del gimnasio y hacían la fila para no perder. ¿Por qué? Porque se cerraban los grupos, se llenaban, había un límite, se quedaba gente afuera. No había más alumnos tomando clases en ese programa porque no teníamos capacidad. No teníamos capacidad instalada, sobre todo instalaciones. Mientras hubiera alumnos que querían tomar, contratábamos instructores para que dieran la clase. Pero las instalaciones pues, siempre estarán limitadas, ¿no? Entonces poníamos límite, pero creció mucho el programa. Entonces, bueno, a lo que voy es que hacíamos la planeación estratégica al final, el modelo de planeación estratégica, revisábamos la misión, revisábamos la visión, las características, a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Bueno, ahí equipos representativos, queremos ser los mejores de México, el mejor equipo de México. Queremos ser base de la selección estatal de Nuevo León, de los deportes, en los campeonatos de las federaciones deportivas. Queremos ser lo máximo en México. En torneos interiores queremos tener todo al tope, lo óptimo, el uso de las instalaciones deportivas con los programas, con nuestros mejores programas, tener árbitros propios, tener esto. Entonces nos poníamos una visión y así fue como fuimos creciendo en instalaciones deportivas y así fue como fuimos creciendo en personal, en instructores, en áreas, en oficinas. Nos hicieron unas oficinas nuevas, muy grandes, muy modernas allá en el centro estudiantil, además de las del gimnasio, ya no cabíamos. Fue creciendo mucho el departamento deportivo, pero fue creciendo gracias a ese plan estratégico, a que teníamos proyectos, a que teníamos una visión de largo plazo, a que teníamos muy claro, le decíamos al TEC, le decía al TEC, dentro de 2 años voy a necesitar, dentro de un año, no tanto, un año, vamos a necesitar 2 becas más para voleibol femenino. 2 becas más. Claro, regresamos con anticipación de un año porque el becas tenía un presupuesto de becas, no podía de un momento a otro decir, oye, dame más becas, ya no tengo presupuesto para darte una beca más. Entonces planeábamos eso, planeábamos los estímulos y los apoyos que le dábamos a los deportistas en alimentación o en habitaciones o en becas o en lo que fuera necesario, lo que pensáramos que era necesario dar y apuntalar y crecer en esos deportes. Los que competían contra el TEC de Monterrey en mi época lo saben. Éramos equipos altamente competitivos, muy difíciles de ganar, de ganar, sí, de que nos ganaran. ¿Por qué? Insisto, nos daban recursos. Sí, me apoyaron mucho. El TEC de Monterrey me apoyó mucho, me dio entrenadores, empecé a profesionalizar, empecé a contratar entrenadores de tiempo completo. Creo que fue de las primeras instituciones privadas en México que empezó a contratar entrenadores de tiempo completo. Una oficina, un teléfono, una computadora, esas computadoras viejas que ustedes quieren, pero ya le dábamos, profesionalizamos el deporte competitivo. Un entrenador con un contrato atractivo, con un buen contrato, con seguridad, con esto. Sus hijos podían tener acceso a una beca en el TEC de Monterrey, una serie de beneficios y estímulos que, que benefició, pero fue un trabajo allí muy, muy difícil. Sobre todo, fíjense, pudimos cambiar, nos planteamos que era necesario cambiar
el reglamento académico, que el reglamento académico para los integrantes de los equipos representativos fuera más flexible o fuera flexible en ciertos puntos, en ciertos artículos, que era necesario que el alumno no tuviera el mismo trato que un alumno normal, un alumno común. ¿Por qué? Porque le vendí yo la idea al Senado de que, del TEC académico, de que el alumno del TEC, claro, me decían, oye, batallé porque me decían, oye, el alumno del TEC viene a estudiar al TEC, viene a estudiar, viene a ser contador, viene a ser ingeniero, no viene a ser basquetbolista ni tenista. Bueno, pero representaba al TEC. Y representar al TEC era una carga bastante importante de entrenamiento, de juegos, de temporada, de viajes. O sea, no lo puedes tratar como un alumno normal. El ser integrante de un equipo, de una selección, ser jugador de básquetbol del TEC de Monterrey y estudiar ingeniería no es una persona normal. Entonces no lo puedes tratar como una persona normal. Entonces propuse, insistí que se cambiaran ciertos artículos al reglamento para que fueran más flexibles para los integrantes de equipos representativos. Y fue un logro increíble. Imagínense que el reglamento académico decía los equipos nada más que los integrantes de los equipos representativos tienen esto. Esta es la salvedad, esta es la diferencia. Lo definía, lo aclaraba ahí, por reglamento. No era si un maestro le caía bien el deporte o no le caía, o había chance o no había chance. Hacían el horario antes que cualquier alumno. Tenían ese privilegio de acomodar el horario, imagínense. Y los profesores. No, hicimos cosas muy grandes. En torneos interiores crecimos mucho. ¿Por qué? Porque empezamos a crecer el número de equipos y les dijimos, oye, ya no caben, ya no es posible que haya tantos juegos con este número de campos de softball que tenemos. Ya no alcanza la programación. Estamos terminando muy noche, muy tarde, y eso académicamente no es bueno para el alumno, le afecta en su desempeño académico. Llega muy noche, muy cansado a su casa, pero para programar, entonces necesitamos más campos, porque no salimos con el semestre, no salimos con el rol de juegos, con el programa. Yo cuando llegué al TEC de Monterrey había 50 equipos de softball, me acuerdo muy bien. Yo jugué softball en el 32, jugué fútbol, jugué todos los deportes cuando era alumno. Pero bueno, había 50 equipos. Fútbol había un poco más, 60 y tantos. Llegamos a tener más de 150 equipos en el torneo interior de softball. En 4 categorías en ambas ramas. Imagínense, era una liga completa. Nos dieron entrada a la Federación Mexicana de Softball como un ente deportivo, como si fuéramos un estado. Teníamos más equipos. Nuestra liga tenía más equipos que algunos estados. Teníamos más calidad. Becábamos, obviamente, becábamos los mejores jugadores del país. Teníamos más calidad que algunos estados, obviamente. Íbamos a los campeonatos nacionales de la federación, no como estado en Nuevo León, como TEC de Monterrey. Y nos dábamos unos agarrones duros aquí con el equipo de Nuevo León. Y así en fútbol, los árbitros eran cuerpos de árbitros que le daban servicio nomás al TEC de Monterrey. Era tan grande la liga, había tantos partidos que era suficiente. Ahí estaban nada más, trabajaban para nosotros. Y entonces los tomábamos parte, fíjense bien qué cosa tan importante, los tomábamos parte de la organización, los árbitros eran parte importante de la organización del torneo, los tomábamos en cuenta, los participábamos, les preguntábamos, los capacitábamos, no solamente en el área de su deporte, no solamente en el área técnica o de reglamento.
los capacitábamos en otras áreas, liderazgo, en desarrollo personal. ¿Por qué? Porque la persona, el árbitro es un juez, juega un papel muy importante para el desempeño del torneo. Y si el árbitro se siente seguro, primero, su autoestima está bien, tiene liderazgo dentro del campo, tiene presencia, tiene seguridad de lo que está haciendo, pero esa seguridad también hay que trabajarla, son herramientas de comunicación, comunicación no verbal. Es muy importante la comunicación que trabaja el árbitro. Entonces, bueno, hicimos mucho, crecimos demasiado. Tuve 25 años también, ¿no? Eso, lo que les decía, que la planeación, tiene que tener continuidad, la planeación estratégica. Gracias al éxito, además de que tiene que ser formal, tiene que ser participativa, realista, lo que tú quieras y mandes, tiene que ser continua. Y a mí me dio la posibilidad, el TEC de Monterrey, de darle continuidad. Entonces, sí crecimos mucho y sí, se hicieron muchas instalaciones en mi época y crecimos mucho en programas, crecimos mucho en personal, en instalaciones, en todo. Muy bien. Pero la base fue, señores, señoras, señoritas, la base fue el plan. Tener una planeación, tener un qué y para qué, tener un rumbo, tener una idea clara de lo que quieres hacer. Porque de esa manera entonces tú le dices a la autoridad, a tu jefe, al TEC de Monterrey, necesito más recursos para esto, aquí está un documento, aquí están objetivos, aquí están el análisis, aquí está la justificación clara de que necesitamos techar la alberca, que necesitamos cambiar la caldera, que necesitamos iluminar 2 campos más de softball o 3 campos más de, de fútbol, soccer, o ponerle sintético a la pista de atletismo, porque tenemos un equipo altamente competitivo y hacemos y organizamos el mejor evento de atletismo que se hace en México. El mejor, me lo dijo César Bravo, que es una autoridad de la IAF, no nomás de México. Y cuando fue a ver el evento, me dijo, Víctor, este es el mejor evento de atletismo que se hace en el país. Así me lo dijo, con toda seguridad. Y me lo dijo, se me fue el nombre, el presidente de la federación, Núñez, se apellidaba. No sé si alguien me puede ayudar ahorita, pero Julián me lo dijo, lo invité un día a que fuera el evento y se fue, y dijo, wow, no. El Museo Maciú, lo que hace la UNAM, lo que hace Relevo TECEF, nada que ver con ese evento. Un eventazo. Pero todo eso es porque había recursos. Y las becas es porque había recursos. Y los equipos representativos eran altamente competitivos porque los equipos tenían recursos, sí es cierto. Un buen entrenador, un entrenador con un buen contrato, tenían becas, tenían ciertas facilidades con el reglamento académico, pero eso se fue ganando. Fue algo que fuimos construyendo, que se fue ganando. ¿Por qué? Porque hicimos un plan, porque estructuramos un plan, porque nos poníamos de acuerdo el Departamento de Educación Física y jalábamos todos en ese sentido. Entonces, bueno, de eso se trata. De eso se trata, de hacer un plan, y eso es lo que, bueno, yo les quería compartir. En términos generales, me voy al INDE rápidamente, me voy al INDE, salgo del TEC, me voy a dirigir el Instituto Estatal del Deporte de Nuevo León, y pues llevaba toda esa inercia, todo ese conocimiento, todo ese background, ¿no? De toda esa experiencia del TEC de Monterrey, y dije, y cuando llegué, pues obviamente hubo un choque ahí, ¿no? De tantos años en el TEC y lo privado con lo público y demás. Y yo, oye, eso no funciona aquí, Víctor, es otra cosa. No es cierto, no es otra cosa. Es administrar programas, es administrar instituciones, es tomar buenas decisiones, es aplicar esas mismas herramientas que son
herramientas de validez universal, universal, en todo cabe, pero hay que saberlo hacer. Y lo apliqué. Y la gente que trabajó conmigo en el Instituto del Deporte no me va a dejar mentir. Lo hice y lo hice bien. Lo hice bien. Entonces, bueno, pues esa ha sido, les quería comentar algo de mi experiencia, de cómo lo viví, cómo lo hice, cómo lo hicimos ahí entre todos. Y bueno, pues la idea es seguir platicando con ustedes. El próximo jueves, ahorita les voy a entrar para si hay algunos comentarios, pero les adelanto, el próximo jueves, a la misma hora, voy a tener un invitado. Voy a tener un invitado, voy a invitado de lujo, olvídense, imagínense. Es vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano, es presidente de la Federación Mexicana de Handball, tiene un cargo alto, ya se los dirá, ella platicará con ustedes en el handball de América. Entonces, voy a invitar, va a estar Mario García conmigo el próximo jueves. Vamos a platicar de qué es el Comité Olímpico Mexicano y qué papel juega el Comité Olímpico Mexicano en el desarrollo deportivo de este país. Van a tener ustedes la oportunidad de platicar con él y de preguntarle de qué hace el Comité Olímpico Mexicano, qué está haciendo y qué puede hacer o cómo pueden ustedes aprovechar todo el potencial que tiene el Comité Olímpico Mexicano. No nada más la CONADE, platicamos con Dieter un poco acerca de la CONADE, pero ahora vamos a platicar acerca de qué hace el Comité Olímpico, una institución bueno, es una institución que depende más de lo internacional que de lo local, pero es una institución que influye muchísimo. Imagínense, los Juegos Olímpicos, casi nada, todo el ciclo olímpico, centroamericanos, panamericanos y demás, mucho, mucho más que hace el Comité Olímpico. Pero bueno, ya nos platicará el próximo jueves Mario, aquí lo vamos a tener. Déjenme darles entonces entrada, por si alguien quiere hacer algún comentario, con mucho orden, obviamente, vamos a trabajar con mucho orden para poder entendernos, pero si hubiera algunos comentarios, estoy tratando de permitir que los participantes, ok, sí los vamos a permitir. Aquí estoy. Permitir que los participantes activen su micrófono. A ver, actívenlo por favor. A ver, ayúdenme, ¿no? Ayúdenme. ¿Se puede? No, se puede. A ver. Ahí está. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Discúlpenme, pero bueno, también estoy aprendiendo y soy de otra generación y todo lo que ustedes quieran. Muy bien. A ver, vamos en orden. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bienvenido, véngase. Yo, Víctor, Regulo Barbosa. En tu experiencia, tanto en la parte privada como afortunadamente tienes también la experiencia en la parte pública, nos hablabas hace un momento de lo que significó pues, la falta de profesionalización por las condiciones que tenías en la parte privada. Y yo creo que ya te lo encontraste un poquito menos drástico en la parte pública. Yo creo que ya había un avance. Sin embargo, creo que sí había un problema importante. Yo creo que en la parte privada eso ha avanzado tremendamente. Yo lo veo y está muy profesionalizado. Pero en la parte pública, según mi ver, sí se ha avanzado considerablemente porque al menos aquí en Nuevo León, el área metropolitana, ya no tenemos directores de deportes que sean los compadres de, ya generalmente es gente profesional y
el grupo que les acompaña también. Okay. ¿Cómo ves hoy en día desde tu punto de vista, desde tu experiencia, cómo va ese avance? ¿Cómo estamos? Sí, gracias. Mira, sí, tienes mucha razón. Yo creo que sí, ha avanzado mucho más, pues, la vida privada, porque lo privado, pues, es daño a alguien y le interesa mucho. Ya han metido más, le han invertido más al recurso humano. En lo público no tanto. La verdad es que en lo público, el problema es que en lo público, hay intereses y a veces es más importante otras cosas que los programas, que los proyectos. Hay compadrazgos y amiguismos y todo ese tipo de cosas. Entonces, el perfil que se irá con el perfil del puesto no da a veces, pues no lo consideran mucho. Y veo yo, porque digo, soy consultor y veo a muchos institutos, a mucha gente en lo público, en municipios, en estados, que bueno, luego les ponen gente, les imponen gente. Oye, pues aquí viene un recomendado del secretario, ni modo. Ahí ponlo, dale chamba y dale una buena chamba porque necesita que tenga un buen puesto, porque pues, no sabe hacer nada, pues ¿dónde más? Entonces, sí se da mucho, sí se da mucho y ha batallado mucho, batalla mucho más lo público, pero sí se ha avanzado, no como se quisiera, pero sí se ha avanzado. ¿Alguien más? Voy a ver si alguien tiene ahí alguien en el chat. Profe Víctor fue lo marcó durante su estancia como editor del TEC. ¿Qué fue lo que más lo marcó durante su estancia en el TEC de Monterrey? No, pues mira, fueron 25 años, me marcaron muchas cosas. Obviamente, los triunfos de los equipos, pues eso te marca mucho, ¿verdad? Porque disfrutas, o las derrotas en las finales, pues también, ¿no? Me acuerdo mucho de la inauguración fuimos sede de la Universidad Nacional, hicimos la inauguración en el estadio. Fue el presidente de la República, yo no sé a cuántas universidades, inauguraciones de universidades nacionales ha ido el presidente de la República, pero acá fue Carlos Salinas de Gortari. Estuvo ahí, estuvo lleno el estadio, estuvimos lleno el estadio. Fue una cosa que sí me marcó, fue una organización ahí compleja, porque mete el ingrediente del Estado Mayor Presidencial y todo lo que ustedes saben, y que el encendido del fuego y la ceremonia y quién va a hablar y quién no va a hablar. No, es un rollazazo. Imagínense, ya cuando le meten el ingrediente de que va a ser el presidente de la República, wow. Pero tuve muchas y muy buenas experiencias. Entonces, en el TEC de Monterrey. Déjenme ver, quisiera preguntar sobre el plan para la CONADE en el sexenio de Fox. Sí, muy buena, fue una buena experiencia, aprendí muchísimo ahí con eso de Fox. El plan, hicimos un muy buen plan. A lo mejor valdría la pena, fíjense bien, a tener una sesión nomás de eso, una plática nada más para decirles el contenido del plan y cómo la metodología que utilizamos para hacer el plan de deportes, el Plan Nacional del Deporte, cuando lo hice con Fox. Ahorita no nos da tiempo, es muy extenso, a lo mejor tenemos una parte especialmente de eso. A ver, Yuri, ¿de qué tan importancia le daba la evaluación después de terminado un proyecto? Esto antes de la evaluación anual. Sí, mira, la evaluación, le llamamos informes, que era una evaluación de general al final de cada semestre. Y pues sí, le damos toda la importancia a un proyecto. A ver, cada quien, el capitán del proyecto era el que lo explicaba y decía hasta dónde llegó el proyecto, qué consiguió el proyecto, qué no consiguió el proyecto, qué se logró, por qué no se logró. Sí, se le da mucha importancia. ¿Por qué? Porque tenía muy claro de que los proyectos eran
parte fundamental para el crecimiento, para el desarrollo, porque eran las cosas que estábamos haciendo diferentes, nuevas. Y eso, un campo más de softball, una categoría más en el torneo interior de fútbol, un nuevo deporte, una nueva clase deportiva. O sea, le damos muchísima importancia. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Viva voz? Sí tengo activados los micrófonos, ¿verdad? Supongo. Lo pueden activar, ¿eh? El que busque puede activar. Ya les di oportunidad. Dice, ¿qué elementos consideras adecuados para poder llevar? ¿Qué elementos consideras adecuados para poder llevar a cabo de manera eficiente el deporte público? Miren, hay muchas cosas, Híjole, aquí mi asistente trabaja en el deporte público y cómo sufren la gente del deporte público. Mire, primero, lo más importante es el recurso humano. El recurso más valioso es el recurso humano, el personal. Primero, se tienen que hacer de un equipo de profesionales del deporte, profesionistas y profesionales del deporte, gente que sepa hacer su función, que esté comprometida contigo, que quiera trabajar, que quiera hacer las cosas, que quiera entregarse, pero sobre todo que sepa y que esté comprometido contigo. Eso es fundamental. Primero. Y segundo, presupuesto. Hay que vender muy bien el programa, los proyectos, lo que sea necesario, la planeación en general para que les asignen presupuesto. Sobre todo, ¿saben qué? Los municipios. Sí, los municipios. Ay, dan pena, no tienen dinero, no les dan dinero. Es la célula del desarrollo, es la base del deporte de este país. Son los que hacen el deporte en este país, los municipios. Es la línea de producción, es donde están formando a los niños, es donde los ponen a jugar. Los estados, los institutos estatales no, están recogiendo lo que los están haciendo los municipios con sus clubes, con sus escuelas, con sus ligas, pero no tienen presupuesto. No tienen presupuesto, están muy por abajo, salvo contadas excepciones. Hay municipios que son institutos y que entonces, por ley, les corresponde, le dan presupuesto y además generan, por ser institutos, por ser un ente con presupuesto propio y personalidad jurídica propia, entonces pueden generar recursos, que dinero, ofrecen una clase de taekwondo, de aeróbics, de natación, y ese dinero que pagan los alumnos por tomar esa clase entra directo a la chequera, a la caja de la dirección de deportes y se puede entonces reutilizar. Los que no tienen esa estructura, ese formato legal, pues no. Cobran una clase y el dinero que se cobra va a tesorería del municipio y tesorería del municipio lo manda a otro lado que consideran más importante, prioritario, con mayor prioridad que el deporte. Y entonces, como el deporte no es importante en este país, pues nunca llega a no hay retorno de esa inversión. Entonces, no tienen, entonces es una parte importante. Entonces, por eso vemos instalaciones en muy mal estado, instalaciones deportivas municipales, vemos que no están equipadas, vemos instructores muy mal pagados, instructores poco preparados, poco capacitados, porque no tienen recursos para nada de esto. Muy bien. ¿Algo más? Déjenme ver, ya estamos por terminar, pero déjenme ver si hay. Muchas gracias, Ramos, Bazán. En el deporte público, ¿a qué deporte le asigna mayor presupuesto en México? En el deporte público. Pues mira,
Es que ahí los estados, por ejemplo, pues invierten más a los deportes individuales por la Olimpiada Nacional, porque es lo que les da medallas. Los deportes individuales son los que dan las medallas y entonces les invierten más a los deportes que dan más medallas y a los deportes que ven ellos que pueden posesionarlos de mejor manera en la Olimpiada Nacional. La cuestión de los recursos en los estados sí depende mucho de la Olimpiada, de la Olimpiada Nacional, de qué es lo que quieren hacer, qué tanta importancia le dan a la Olimpiada Nacional. No estoy seguro si debería de ser así. Quiero agradecer la referencia de que tuviste al referirte a mí y previamente de ser posible, previamente, de ser posible. Ok, en privado, sí, cómo no. Es de importancia, le daban la evaluación, ya lo vimos, sobre el plan de Fox, ya les dije que vale la pena una plática completa de 1 hora sobre el tema. Vale la pena, estuvo muy interesante, muy buena experiencia y ojalá y en otro a nivel de país, de CONADE, se pudiera hacer algo parecido, algo tan serio como lo que se hizo, como lo que hizo Dieter, y ya nos lo platicó, y en los estados, ¿por qué no? A nivel estatal, pues los estados son un país chiquito, es lo mismo con ADE y los institutos, pero en chiquito, son órganos descentralizados, con presupuesto propio, y entonces lo pueden hacer muy bien. Pero bueno, pues eso tiene su chiste, hay que saber hacerlo. Saludos desde Nicaragua, un abrazo, gracias. Un saludo a Nicaragua y a todos los hermanos de Centroamérica que nos ven. Por ahí estuve en San Salvador dando un curso hace unos años. Me invitó la Organización de Estados Americanos y le di a todos los directores de deportes de los países de Centroamérica, los comités olímpicos de Centroamérica, les di un curso de esto de administración aplicada al deporte. Tengo muy buenos recuerdos en San Salvador, estuve, en la República de El Salvador. Entonces, bueno, pues un saludo, muchas gracias. Y les digo, esto es algo así muy general, tiene su chiste la metodología, ahí está el detalle, la metodología. Con mucho gusto yo me ofrezco si alguien quiere hacer algo en corto, que me ayude. De hecho, por ejemplo, los de badminton, un grupo de gente que me oye del deporte de badminton, me pidieron un taller de planeación. Voy a tener un taller de planeación con ellos específicamente, con los de badminton. Vamos a hacer 4 sesiones de 2 horas cada uno para arrastrar el lápiz, hacer la planeación, que sepan hacer la planeación. Es un taller de planeación estratégica y operativa, va a estar muy interesante. Esto fue a iniciativa de Marco Garrido, el presidente de la Asociación de Badminton del Estado de Nuevo León, que es un entusiasta y que es una persona que ha hecho muchísimo por el badminton, no nomás de Nuevo León, de México. Él va a pagar el taller, y lo va a compartir con la demás gente de badminton de la República. Y bueno, pues yo les ofrezco lo mismo para otros deportes, para otros organismos, organizaciones. Si les puedo ayudar, si podemos hacer algo, obviamente lo vamos a hacer por Zoom, lo vamos a hacer por este medio. Entonces, igual, si alguien quiere hacer algo, que hagamos algo por este medio, en el Zoom, pues con mucho gusto lo hacemos. El dinero, de veras, no es un impedimento. Afortunadamente no tengo mujer que mantener, si no, no me dejaría decir eso, de que el dinero no es problema. Pero sí, sí, no, ya fuera de broma, el dinero no es problema, eso hacemos algo. Aquí está Marco Garrido, me está saludando. Sí, Marco, pues ahí está. Vamos a seguir trabajando con ustedes, específicamente en badminton. Y si cualquier otro que quiera, con mucho gusto me pongo a sus órdenes. Podemos hacer algo en Zoom, ver un proyecto en particular, trabajar sobre un proyecto en particular,
trabajar sobre un programa, trabajar sobre los objetivos, trabajar sobre planeación operativa o planeación estratégica, lo que ustedes quieran, con mucho gusto. Nos ponemos de acuerdo y me mandan un correo electrónico. Oigan, la próxima plática entonces va a ser el próximo jueves. El próximo jueves, déjenme ponerles, esta es mi página, acuérdense, vramos.consultor.com, www.vramosconsultor.com, entren a mi página, ese es mi correo, o mándenme un correo y para donde voy a publicar el video de esta charla del día de hoy, por si a alguno les interesa o a algunas personas no tuvieron la oportunidad de verlo, lo puedan ver, lo compartan si quieren, también ahí va a estar el video de esta charla y los anteriores también, y el material que he estado publicando, pero también va a estar la información ya al detalle y la liga para la plática del próximo jueves con el tremendo señorón de señorones, Mario García. Muchas gracias, te mando un saludo, Mario, si me estás oyendo, y a todos muchas gracias. Gracias por estar. Sí. Claro que te estoy oyendo, Víctor. Mario, muchas gracias. No, yo lo que te quería es de veras agradecer la deferencia que tuviste conmigo al referirte como señorón y como todo esto. No, me quedé corto. La realidad es que soy un soldado del deporte nada más y con gusto la semana que entra estaré con ustedes. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias. Agradezco mucho tu gentileza, eso habla muy bien de tu persona, de lo sencillo, de lo humilde que eres. Has hecho muchísimo por el deporte en general de este país, me consta. Desde hace muchos años me invitaste a dar una plática a las asociaciones de handball allá al Comité Olímpico. Tengo referencia de ti, de lo que has hecho y lo que has impactado en el handball, en particular cómo ha crecido el handball de México y ahora en los cargos tan importantes que tiene. Muchas gracias, Mario. Me quedé corto, estoy seguro. Gracias a ustedes. Nos vemos. Compórtense y nos vemos el próximo jueves. Los espero. Que les vaya muy bien.